Hace miles de años, en un tiempo que los volcanes caminaban por la tierra, existía la bella Tunupa, una diosa que al ser separada de su hijo, lloró sobre la tierra árida, creando un mar de sal y descubriendo el punto de encuentro entre el cielo y la tierra. Lugar de misticismo tan profundo como portales a otro mundo. En mi primer viaje a Bolivia voy a tener la oportunidad de conocer el salar más grande del mundo junto a Mati de Rada y Tónica. Hace un par de años Mati vino a hacer contenido a este lugar y lo volvió viral con imágenes que recorrieron el mundo. Así que en esta oportunidad voy a acompañarlo a hacer conceptos creativos muy interesantes en este lugar. Primera vez que yo lo he visto, yo he venido acá ya 6 veces. Locura. Y no vamos a hacer esto solo, sino que la gente de una gran nación nos va a acompañar en la aventura. Pasamos por el hotel a buscar el último equipo antes de arrancar. Bueno, ahora parece que me van a secuestrar, me van a poner una venda. Y es su primera vez en el salar, entonces el año pasado lo empezamos a hacer a nuestros amigos. Entonces ahora es como una tradición. A la gente que traemos acá al salar lo vendamos para que cuando estemos así en el, o sea, literal en el desierto de sal, que esté todo el espejismo, se vea increíble. ¿Cómo me meten? Ahora te entras acá. No tengo expectativa de nada, quiero sorprenderme. Pero ya desde acá se escucha el agua, o sea que estamos yendo arriba de agua. Me van a guiar, alguien que me agarre por lo menos. Hay agua. Ay, no. ¿Las gafas? ¡Wow! Estamos en el emblemático Salar de Uyuni. Para que tengan idea lo que significa este lugar, es tan inmenso, es el desierto de sal más grande del mundo. A tal punto que cuando Neil Armstrong fue a la luna, dijo, quiero ir a ese lugar. A partir de ese momento, incluso los astronautas lo utilizan como referencia, sin mencionar que esto se vuelve el espejo más grande del planeta. No, te juro que lo vi en foto, pero verlo en la realidad. No, pero encima donde veo, intento ver el horizonte, es un mar, es un océano. Estoy alucinando, estoy flasheado. Bueno, ahora tengo hambre, vamos a comer algo. Buenas, ¿cómo está? Está, muchas gracias. Wow, miren dónde estamos. O sea, este lugar que está en el medio de la nada, vamos a literalmente almorzar acá. Y el paisaje es increíble porque si ven a 360 grados es todo sal, agua y ahí al fondo las montañas. De las mejores cosas que vi en Latinoamérica. Lo que estamos almorzando es el aptapi. En Bolivia es una tradición de los pueblos de que juntan diferentes comidas, cada uno lleva algo y comparte. Aptapi viene de la parte de compartir. Entonces por eso nos servimos todos y cada uno se va sirviendo, ¿no? Nos adentramos kilómetros adentro del salar para comenzar con el primer concepto. Básicamente la idea de este concepto y estos días es hacer conceptos creativos que sean como que si tú estuvieras como soñando. Porque como que aquí la gente dice que estás en el cielo, entonces esa es la idea, hacer como conceptos creativos para después grabarlo, documentarlo en fotografía, de drone y todo eso. Entonces estamos armando una estructura para que una chica que se llama Ingrid, que hace como acrobacia aérea. Yo la verdad nunca lo he visto, obviamente un circo o algo así, pero en el Salar de Uyuni creo que nunca se ha hecho. Bueno, la luz ya se está poniendo, se está viendo muy lindo. Arrancamos con la bailarina y que empiece el show. Es muy loco, pero acá al amanecer y al atardecer se pone súper frío, o sea, está congelada completamente, pero mira este atardecer. Mira esto. Por eso cuando te contaba la leyenda de Tunupa, lo que nos dice es de que nos termina dejando el portal donde se encuentra el cielo con la tierra. Por eso en Bolivia decimos, no tenemos mar porque tenemos el cielo.
Buenos días, bueno, quería comentarles dónde estamos parando en estos momentos. Es el Palacio de Sal, que básicamente es un hotel hecho casi completamente de sal y está muy bueno por dentro. Tiene como todas las esculturas de sal, todas las habitaciones, todo está hecho de sal, está muy interesante. Bueno, acabamos de llegar a una especie de escultura, una escalera en el medio de la nada, en medio del salar. Es muy minimalista todo esto, tienen que ver cómo se ve. Estamos ahora en Escaleras al Cielo. Es una obra de arte por Gastón Ugalde, nuestro gran artista boliviano, representante de Bolivia y Latinoamérica como uno de los mejores artistas en el mundo abstracto. Bueno, ¿se acuerdan del dron perdido que estuvimos ahí en África que se cayó en un río en Nazgul 5? Bueno, cuestión que iFly se recopó y me mandó el nuevo dron que sacaron, que es el Nazgul Evoke, el F5D, que tiene un frame diferente, es un dead cat. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, en las tomas que estuve haciendo en one shot y demás, cuando necesito tener un perfil muy bajo de la cámara, no se ven las hélices y eso es un pro muy grande. Otro plus que tiene este dron es que tiene unas tiras de LED muy buenas que de noche se ve muy increíble. Así que lo vamos a probar ahora cómo se ve, porque se viene el atardecer. Vamos a ver cómo se ve todo con el dron. Puta, me veo muy bien, diría. Ahorita estamos como a 15-20 minutos del Palacio del Sal y creo que hoy día, este amanecer, vamos a hacer una cosa de locos. Dónica tenía la idea de hacer una cama con flores. Vamos a llenar toda una cama, lo hemos hecho anoche, no hemos dormido nada, pero estamos emocionados porque creo que se va a ver épico. Entonces la idea es tener un reflejo y la cama y como si estuvieras en el cielo. Bed, a flower, look, amazing bed, a flower, bed. If you want me, if you need me, I'm yours. Si les puedo dar un consejo para filmar acá en este lugar como en los salares, es que usen filtros ND. Un filtro ND es un filtro de densidad neutra que básicamente es como unos anteojos para la cámara, en vez de para la visión de nosotros, para la cámara. Y se nota mucho la diferencia en lugares que hay mucho brillo, por ejemplo que el salar, que rebota muchísimo la luz. Uno de los problemas que siempre tuve con este tipo de filtros es que nunca encontré un filtro que tenga muy buena calidad y también que salga barato, porque la mayoría salen súper caros. Últimamente estuve probando el filtro ND de Kaya-Nef y la verdad es que funciona bastante bien, tiene un precio súper accesible y me pareció buenísimo. Estuve filmando el último video que filmé en Venezuela y el de Bolivia, todo con ese filtro, porque nos ayuda a generar ese blur tan lindo en el fondo, ya sea para los vlogs, para las cinemáticas, que realmente vale la pena más que nada en este tipo de situaciones. Si les interesa, les dejo un link en la descripción para que vayan a chequearlo. Bueno chicos, acá la idea es hacer algo como que de ensueño. Entonces ahorita por ejemplo una tina en el mar con flores, tomándose un vino, son cosas muy como irreal y es el objetivo. La vibra. La vibra, el abri. Vamos a intentar con el 70-200. Estaría en 200 para que ella se vea más grande. Claro, como dice Mati, lo que genera esto es una profundidad entre el fondo y la persona. La perspectiva es completamente diferente con un teleobjetivo que con un angular. Entonces eso es clave de buscar diferentes distancias focales para encontrar el punto justo y la mejor sensación de la foto. Wow, tremendo atardecer que nos tocó, ¿no? Pero desde acá no falla. No falla, pero tiene un color único que es indescriptible. Algo que quería contarle es la pasión que compartimos con Mati por mostrar lugares de Latinoamérica. Parte de lo que estamos haciendo acá es en base a esto, para mostrarles a ustedes también lo que hay en Latinoamérica, lo que hay en diferentes países. Él es de Bolivia. El Salar es un lugar increíble, es mágico, vuelvo cada vez, pero o sea, hay más lugares en Argentina, en Colombia, en Brasil, en Venezuela y
como dijo Gastón, o sea, lo que estamos intentando hacer es mostrar en una forma cinemática, poniéndole mucho amor para que ustedes se inspiren y viajen a estos lugares para que sientan lo que es estar acá. O sea, es un chiste que dice la gente como que no tenemos mar, pero tenemos el cielo, pero literalmente, o sea, se siente como estás en el cielo, y que un lugar como esto exista en Bolivia, para mí, o sea, estoy muy orgulloso de tener esto en casa, pero hay más, y entonces hay que mostrar eso al mundo. Bueno, Mati, muchas gracias por invitarme acá. Ya, y ahora toca, hey, Gastón, ahora me invita a Argentina. Sí, ahora estén atentos porque en los próximos videos ya estamos en Argentina, estamos dando vuelta por ahí. Así que nos vemos en el próximo video. Si no le dieron like, suscríbanse y nos vemos en el próximo. Chao.